Voy a hablar de tres familias importantes con mucho peso económico y financiero en el ámbito occidental: familia Rothschild, la familia Morgan y la familia Rockefeller, que la familia Morgan y Rockefeller fueron del ámbito estadounidense. La familia Rothschild fue del ámbito de... Pero antes voy a hablar de una figura que tuvo un papel importante y que fue amigo o cercano de, del padre de lo que fue, bueno, JP Morgan. Y George Peabody fue banquero, empresario financiero, esclavista y escritor anglo-estadounidense, ampliamente reconocido como el padre de la filantropía moderna por favorecer con su fortuna la investigación y el desarrollo de la educación para los más desfavorecidos. Y una de sus obras es Mr. Peabody's Gift to the Poor of London, a Statement of the Trustees, de 1865. Él fue uno de los banqueros más importantes en el ámbito, o del ámbito, sí, bueno, el sistema financiero, el sistema económico, aparte también como escritor, y dejó huella pues, en el ámbito del mundo empresarial, su cercanía con la familia Morgan, con el padre de JP Morgan, y bueno, pues le llevó a realizar la filantropía moderna con el objetivo de ayudar a las personas más desfavorecidas. La familia Rothschild, bueno, es una de las dinastías más destacadas de banqueros y empresarios, bueno, es una de las dinastías, sí, porque actualmente también continúa, de banqueros y empresarios de origen judío, cuyo imperio financiero fue fundado a finales del siglo XVIII por Mayer Amschel Rothschild en Frankfurt, es decir, que fueron empresarios alemanes en el ámbito europeo. Y bueno, eran de origen judío y reconocidos mundialmente por su riqueza y poder, han operado más de 200 años en los mercados de inversión. Tienen una repercusión importantísima en la cultura empresarial y económica de Occidente. Mayer Amstel Rothschild fue banquero alemán de origen judío, fundador de la dinastía Rothschild, quien se convirtió en la familia más adinerada de la historia, y a partir de ahí el resto de sucesores y figuras cercanas. Por ejemplo, Salomón Amstel estableció en los años 1820 la sucursal de Viena, que permaneció abierta hasta que Alemania invadió con Austria y convirtió el Anschluss y finalmente, bueno, hubieron de huir de la persecución antisemita en 1964 y los servicios prestados por los Rothschild en la Casa Imperial, sobre todo de la familia Habsburgo, llevó a esta a nombrar varones a los cinco hijos de Mayer Amstel. Y hay que decirlo, que muchos de ellos, bueno, pues comenzó con Mayer Amstel Rothschild, que fue el principal, y Salomon Amstel también. Estableció una sucursal que duró más de 100 años, hasta que en 1935 o 1934 Alemania invadió Austria, se llevó a cabo el Anschluss, desapareció, muchos de ellos que eran de origen judío tuvieron que salir rápidamente del país debido a la persecución por parte del régimen alemán y bueno, pues también luego la relación que tuvo con la Casa de Habsburgo, sobre todo por su cercanía y porque eran una familia además de banqueros muy importantes y de financieros y bueno, que pertenecían también, como se diría, al estamento burgués, claro. Otras figuras importantes que tuvieron un papel destacado, sobre todo a principios del siglo XIX, fueron James Mayer de Rothschild, que fue banquero francés, fundador de la rama francesa en París, en la prominente familia Rothschild, y se ocupó de la importante sucursal de París, que bueno, se creó en tiempos de Napoleón, es decir, del Imperio Napoleónico, y fue en 1811. La casa parisina de los Rothschild ha seguido activa hasta nuestros días, sobre todo en Francia, y en la capital la dirigieron Alphonse Edouard Gaëli y Alain, que fueron los siguientes sucesores y cercanos de la familia, bueno, pues tras el propio James Rothschild, que fue el principal banquero francés que fundó la dinastía o la rama francesa en París, que ocupó bueno, bueno, ocupó no, se ocupó de llevar a cabo una sucursal que ya habían llevado anteriormente otras figuras, como Salomon Amstel, que la creó pues, en Austria durante, y bueno, estuvo en Austria casi, bueno, casi no, más de 100 años, de 1820 hasta 1964, cuando Alemania invadió el país y llevó a cabo la unificación de ambos países en el Anschluss. Nathan Mayer Rothschild fue banquero y financiero alemán de origen judío. Fue uno de los cinco hermanos que formaron la segunda generación de la dinastía banquera Rothschild. Nació en Frankfurt del Meno. Era el tercer hijo de Mayer Amstel Rothschild
y Gutel Snapper, fundador de la rama británica. La primera sucursal la situó primero en la ciudad de Manchester y más tarde se fue a la capital, a Londres, donde ha continuado hasta la actualidad. La rama británica de los Rothschild, integrada en la vida nacional, asumió el liderazgo hereditario de los judíos ingleses, a los cuales proporcionó su primer representante en el Parlamento y su primera par en Gran Bretaña. Nathan Rothschild o Nathan Mayer Rothschild fue la rama británica. Si James Mayer de Rothschild fue la rama francesa o la rama, sí, francesa en París, que ocupó, llevó a cabo una sucursal en la época del Imperio Napoleónico en 1811 y a partir de ahí continúa en la actualidad. Bueno, pues Nathan Mayer Rothschild fue el que llevó a cabo la rama británica y que en la actualidad continúa. Primero la hizo en la ciudad de Manchester y luego ya se fue a la capital, a Londres, y hoy en día, bueno, pues ahí tienen un poder esta familia importante en varios países, sobre todo debido a la división de las ramas, porque claro, Francia y Gran Bretaña siempre han sido grandes potencias en el ámbito político y económico. James Mayer Rothschild y Nathan Mayer Rothschild fueron los pioneros, los que comenzaron en el siglo XIX, tras lo que realizó su padre, bueno, pues a consolidar una de las fortunas bancarias y siendo uno de los, bueno, uno de los dos de los protagonistas de la familia Rothschild que llevaron a cabo pues, la rama francesa en París, la sucursal en París, que fue James Rothschild y Nathan Rothschild, la hizo primero en Manchester y luego en Londres. Y los Rothschild simpatizaron con la causa sionista y fueron los mayores protectores de los pioneros judíos que emigraron a Palestina para establecerse como colonos. Destacó la labor de uno de los hijos de James Mayer Rothschild, que fue Edmond Rothschild, que financió la creación de la segunda colonia judía de Israel, formada por inmigrantes de Rusia, cuando Palestina todavía estaba bajo el dominio de los turcos, que fue la ciudad de Harrison le siguió en 1882 y eso fue de la rama francesa y la rama británica. Lionel Rothschild, que fue nieto de Nathan Mayer Rothschild, fue un destacado zoólogo, fundador del Museo Rothschild de Historia Natural de Londres, al mismo tiempo que se ocupaba del negocio bancario. Fue miembro de la Cámara de los Comunes y uno de los grandes defensores del sionismo. Era él a quien se dirigió la carta de Lord Balfour, en la que el gobierno británico se declaraba dispuesto a crear un hogar nacional para los judíos en Palestina. Declaración de Balfour de 1917, fundamento del posterior Estado de Israel. Que en realidad se la saltaron mucho porque hicieron eso. Intentaron llevar a cabo esa estructura después de la Primera Guerra Mundial y hoy en día Palestina, Israel y la zona de Oriente Medio sigue teniendo muchos problemas y turbulencias económicas políticas que de momento no ponen fin. Y luego está Estados Unidos por intereses, está Rusia, está China, que están moviendo los hilos y haciendo que haya marionetas en esa zona y mientras Europa mirando a otro lado porque no sabe hacia dónde ir, de verdad. Esto es una opinión y lo digo yo siendo historiador, a lo mejor me estoy equivocando y Europa está bastante espabilada, pero yo por lo que veo no. La segunda generación de los Rothschild continuó con un gran protagonismo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, pero comenzó a perder fuerza a finales del siglo XIX frente a la competencia de otros grupos europeos, estadounidenses o norteamericanos que empezaron a llevar a cabo nuevas inversiones. Es verdad que Edmond Rothschild o el propio Lionel Rothschild continuaron la labor, Lionel Rothschild de su abuelo y Edmond Rothschild de su padre, pero no tenían ya la fuerza tanto que dejaron tanto James Rothschild como Nathan Rothschild, que fueron importantísimos y fueron los que llevaron a cabo las bases, aunque fue, bueno, su padre en realidad el que comenzó con la base de la familia, pero ellos la continuaron. Y es verdad que siguieron ocupando la familia Rothschild puestos importantísimos en el ámbito empresarial y político, con un gran liderazgo, pero a finales del siglo XIX esa situación comenzó siendo un declive, que es verdad que hoy en día la familia sigue teniendo gran poder y son importantes, pero que ya no tuvieron el papel que tuvieron, sobre todo pues con el comienzo y sobre todo a partir del siglo XIX con James Mayer Rothschild o Nathan Mayer Rothschild, que fueron los que continuaron al final amasando una fortuna y bueno, pues intentando que la familia tuviese mayor protagonismo pues también en otros países europeos. Finalizada la familia Rothschild de origen alemán, que bueno, eran judíos y del ámbito europeo, la familia Morgan, una de las dinastías más importantes dentro, bueno, del mundo empresarial, sobre todo dinastías financieras y empresariales más influyentes de la historia de Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Su legado fue consolidado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde
impulsaron la industrialización estadounidense a través de la banca de inversión y la creación de monopolios. ¿Quiénes fueron los principales miembros y quién comenzó con la propia dinastía Morgan o familia Morgan? Joseph Morgan, que fue el patriarca de la familia Morgan, abandonó el sector agrícola para invertir en ferrocarriles, seguros y líneas de barcos de vapor. Y a partir de ahí sentó las bases de la fortuna familiar. Joseph Morgan fue el abuelo de J. P. Morgan y a partir de ahí tuvieron un papel importantísimo. Él era agrícola, estaba trabajando en el sector agrícola y directamente empezó a invertir en ferrocarriles, seguros, líneas de barcos de vapor y empezó ahí a sentar las bases de lo que se conoce como la familia Morgan. Junius Spencer Morgan, el hijo, fue el padre de J. P. Morgan y el hijo de Joseph Morgan. Se asoció con el banquero George Pittboy en 1854, pues un familiar. George Pittboy al final estuvo dentro de la familia Morgan por ser un banquero, bueno, empresario, escritor, y eso ayudó que en 1854 y a partir de ahí el propio Junius Spencer Morgan expandió los negocios de la familia al mercado internacional desde Londres. Y claro, Joseph Morgan sentó las bases de la familia. Su hijo Junius Spencer Morgan, al acercarse al banquero George Peabody, anglo-estadounidense, en 1754 comenzó a expandir los negocios de la familia. Y ya su hijo lo consolidó y su nieto y así casi todos. Comenzaron ya pues, a tener la fortuna económica que habían heredado tanto Joseph Morgan como Junius Spencer Morgan. John Pipon Morgan fue banquero estadounidense, hijo de un financiero americano afincado en Londres, que fue Junius Spencer Morgan, y recibió una educación el propio J. P. Morgan, cosmopolita en varios países europeos, entre ellos en Suiza y Alemania, y en 1857 empezó a trabajar en la Bolsa de Nueva York. Su padre ya, Junius Spencer Morgan, le había sentado las bases y gracias a la ayuda de George Peabody en 1854, un banquero anglo-estadounidense, eso ayudó a consolidar e incluso expandir a las estructuras económicas de la propia familia. Su hijo, John Piper Morgan Jr., fue banquero estadounidense. Su padre había sido banquero, J. P. Morgan, a quien sucedió en la dirección J. P. Morgan y Company, que sería la compañía de la familia Morgan. Consolidó la importancia de su grupo durante la Primera Guerra Mundial, debido, sobre todo, porque realizó la venta de material de guerra hacia Europa, es decir, gracias a la exclusiva venta de material hacia Europa y por estallido de la Primera Guerra Mundial se benefició. Y Henry S. Morgan fue nieto de J. P. Morgan. En mayo de 1935 ayudó a fundar Morgan Stanley, otro gigante financiero que se separó de la banca comercial tradicional. La familia Morgan ha tenido un papel importantísimo y comenzó a finales del siglo XIX, comenzó el siglo XX y se consolidó y ya tuvo un papel importantísimo. Es verdad que no comenzó la familia Morgan a principios a finales del siglo XIX, ¿no? Comenzó en el siglo XIX y se fue consolidando hasta que J. P. Morgan Jr. afianzaron, consolidaron gracias a la ayuda de su padre, bueno, de los antecesores, que comenzaron sobre todo a entender un poco más cómo era el ámbito financiero y económico de su país. La familia Rockefeller fue una de las dinastías más destacadas en Estados Unidos o en Norteamérica, junto con la familia Morgan, de las más importantes en su país, en Estados Unidos, pero estuvo también la familia Rothschild, que fue en el ámbito alemán europeo. Y claro, eran hombres de negocios. Qué pena que no hubiera habido alguna mujer de negocio, porque hubiera estado además, hubiera sido hasta más divertido y entretenido, porque las mujeres también tienen gran capacidad e inteligencia. Eso es mi opinión. Fue una familia famosa por su riqueza y sus actividades filantrópicas. J. D. Rockefeller, que sería John D. Rockefeller, su fundador fue un comerciante establecido en Cleveland que percibió tempranamente el futuro económico que podía tener el petróleo de Pensilvania e instaló allí una refinería en 1863. La rápida expansión de aquel negocio le llevó a abandonar sus actividades anteriores y asociarse con otros empresarios, incluido su hermano William Rockefeller, donde formó la Standard Oil Company en Ohio en 1870. Aquella compañía estuvo enseguida en condiciones de comprar las refinerías de los competidores, bueno, adquirir
oleoductos, negociar tarifas de transporte baratas con los ferrocarriles y las navieras, y quien fue el que fundó el célebre J. D. Rockefeller, que sería John D. Rockefeller, fundó la familia. A partir de ahí la expandió, empezó a expandirse, se acercó a empresarios, porque se asoció con ellos, se asoció con su propio hermano William Rockefeller y bueno, pues tuvieron grandes éxitos. John D. Rockefeller Jr., que fue el hijo, el único, fue quien le sucedió al frente del negocio familiar, aunque ya le ayudaba y le echaba bueno, la mano a su padre en el ámbito de los negocios cuando estaba todavía vivo. Y su especialidad como empresario fue la lucha contra los sindicatos obreros, empleándose con fuerza en la represión de las huelgas. En 1899 consiguió recomponer la unidad de sus empresas a través de un holding con sede en Nueva Jersey, pero en 1911 tuvo que disolver, como le había ocurrido años antes al Trust de Ohio, al declarar el Tribunal Supremo Federal que incumplía la ley Sherman Antitrust de 1890. Tanto, bueno, hijo, padre dejaron huella en el ámbito empresarial y se encuentran los dos en la diapositiva. John Davison Rockefeller fue empresario y filántropo. Con él comenzó la célebre y poderosa dinastía o familia de magnates y filántropos llamados Rockefeller, o la familia Rockefeller. En 1853 se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio, y en 1859 formó una empresa comisionista que comerciaba en pasto seco, granos, carnes y otras mercancías. En 1863 adquirió su primera refinería de petróleo en Cleveland y en 1870 fundó con algunos socios la Stanford Oil Company, como hablado de la familia Rockefeller en la anterior diapositiva. John Rockefeller se especializó en formar una colección extraordinaria de arte oriental. Creó el Centro Lincoln para el Desarrollo de las Artes en Nueva York, el Centro Internacional de India en Nueva Delhi, la Casa Internacional en Japón y la Sociedad de Asia, la cual donó su colección artística al morir. Y en 1952 fundó el Consejo de la Población, un centro de investigación sobre planificación familiar. Otra figura también por dejó huella. John Rockefeller III. Su hermano Nelson A. Rockefeller se dedicó a la política en el ala liberal del Partido Republicano, aunque colaboró con las administraciones demócratas en su momento. Bueno, pues estuvo al frente de la administración de Roosevelt, de Truman, en la década de los años 40, 50. Fue elegido 4 veces gobernador del estado de Nueva York y además estuvo gobernando entre 1959 y 1973, 4 veces, vicepresidente cuando se destapó el caso de Watergate y que provocó la dimisión de Nixon, aunque luego bueno, subió su vicepresidente Gerald Ford y lo indultó. Y Gerald Ford se le ocurrió la idea de nombrar a un miembro de la familia Rockefeller, como fue Nelson Rockefeller, que fue vicepresidente, pero claro, lo que el propio Nelson Rockefeller quería era convertirse en presidente, pero no lo consiguió al final. Y el resto de hermanos, Lawrence Rockefeller, Winthrop Rockefeller, David Rockefeller, se dedican simultáneamente a extender los negocios de la familia hacia ramas de actividad y a fundar instituciones culturales y filántropos. Finalizo con ello. He hablado de 3 familias importantísimas, que tuvieron un papel importantísimo a principios del siglo XIX, sobre todo con la aparición de la burguesía y que empezaron a tener unas estructuras ellos económicas en las cuales bueno, pues tenían grandes recursos para intentar beneficiarse económicamente a través de las inversiones. Hoy en día sigue, lo que pasa que es verdad que ya la gran mayoría de las familias siguen, ya no están dentro del mundo de empresarial, sino que están en otras estructuras, pero son importantísimos. Así que importantísimos para entender cómo es la estructura económica y quiénes son algunas de las familias más poderosas que han existido pues, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Con ello finalizo y si os ha parecido interesante, comento que soy historiador y bueno, pues, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.